Está el titular de ATE, Rodolfo Aguiar también. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo le va, Gustavo? Buenas Me gusta noches. estar acá nuevamente. Bueno, el presidente hoy dijo que vuelan los salarios, que están bárbaros, todo el mundo, ¿no? Y Bueno, siempre se tiran contra el sector público, ¿no? mire, nosotros hemos conformado el FRESU Federal, que es el Frente de Sindicatos Unidos, y hemos decidido a partir de la intención del gobierno de meterle mano al INDEC, porque la negativa sistemática a aplicar una nueva metodología de medición y estar trabajando con consumos desactualizados, por supuesto que abre un interrogante después de 9 meses de crecimientos consecutivos de la inflación. ¿Qué determinamos como canasta para los trabajadores? 2.700.000 pesos de salario mínimo para poder hacer frente a las 9 necesidades básicas que están establecidas constitucionalmente. Eso es lo que debería ser. Debería el ser, salario mínimo y de bolsillo 2.200.000 pesos. 2.700.000. Claro. Pero lo que hay que tener en consideración es lo siguiente, lo que se perdió. Se perdieron los empleados, trabajadores del sector privado, 2 millones de pesos desde que asumió Milei. Y en el sector público, más de 11 millones de pesos. En total, escuche bien, 54 billones con B larga de pesos que dejaron de ir durante los 2 últimos años a los bolsillos de los trabajadores y por lo tanto al consumo. Está claro que la economía, después de 2 años de Milei, está destruida. Conocemos que crece la desocupación. Es decir, las personas que no tienen empleo y buscan trabajo se incrementaron no solo si uno mide trimestralmente, sino también si hace el análisis anual. Y por 2 factores fundamentalmente. El primero tiene que ver por las actividades que tiran de la economía. Está pasando un fenómeno inédito, que es que, aunque levemente el año pasado crece el PBI, resulta que aumenta el desempleo. Es inédito. Y eso ocurre porque con claridad se muestra quiénes ganan y quiénes pierden, claro, con Milei. Las energéticas, la intermediación financiera, el agro, son de poca intensidad de mano de obra. Es decir, demandan... Solo 3 sectores están ganando, ¿no? Los bancos, las mineras, el sector energético, bueno, el agro, pero como usted dice, de poco empleo también receptivo, ¿no? Comercio, porque industria, el gobierno dice, Caputo dice, se cierran fábricas acá, pierden trabajo, bueno, vayan a laburar ahí a estos que están dando el laburo. No, ¿Dan laburo? Eso es un disparate. 2 cosas. Decir, como dijo el presidente, que los que defienden a la industria son unos chorros, sí. Somos chorros porque si algo quedó claro es que este gobierno vino a darle continuidad y a completar el programa económico de la dictadura militar, desregulación y apertura indiscriminada de la economía, privatizaciones, destrucción de la industria y de todo el aparato productivo y empobrecimiento generalizado de toda la población. Por eso para nosotros, creo que el 24 de marzo alumbró esperanza. Esos millones en las plazas de toda la Argentina, le contestaron con claridad a un gobierno que volvió a hablar de memoria o de historia completa. A 50 años no hay nada que completar, no hay nada que explicar, es repudio absoluto a la dictadura genocida. Pero también el 24 de marzo, ¿qué lección nos deja? Que el pueblo está para más, que los trabajadores están para más, que quieren dar pelea, que necesitan dirigencias que los convoquen. Bueno, ahí está, ese es un punto, porque yo estoy planteando desde el 24, lo hemos estado hablando a nivel político, que esa movilización ha dejado, ha mandado mensajes en varias direcciones, a la dirigencia también. Usted recién hablaba al inicio de que han conformado un nuevo frente sindical, ¿no? Sí. Digo... de esta forma se distinguen de la CGT, están buscando una nueva fuerza de oposición. Mire, no fue que dejó señales. Si uno relee el documento que se leyó en la plaza, se habló directamente o se preguntó si el sindicalismo argentino habrá estado a la altura de las circunstancias hasta aquí, porque pareciera ser que la respuesta que hemos tenido no se corresponde con la magnitud del ataque de los derechos laborales que ha llevado adelante el gobierno. La conformación del Frente de Sindicatos Unidos, ATE,
la UOM, aceiteros, las 2 CTA, la docencia universitaria, papeleros y más de 140 y prevén un organizaciones plan de lucha, más. digo, porque es una situación, Bueno, por cruje supuesto. todos los días la Mire, economía, cierre de empresa. Recién veíamos, hoy leíamos Perfil, un diario Perfil, en Córdoba, 17 despidos acordados por día en empresas. Eso también es efecto de la reforma laboral. Por supuesto. Presión, digo, bueno, mire arreglado, te echamos o te vas. Mire si tendríamos razón cuando decíamos esta ley no viene a crear un solo puesto de trabajo nuevo, viene a terminar de destruir el empleo que existe hoy en el país. Se cuentan de a decenas de miles los trabajadores despedidos en este momento en toda la Argentina. El Frente de Sindicatos Unidos se plantea cómo revertimos la reforma laboral. Judicialización, sí. Pero judicialización como excusa para no pelear, no. La pelea viene primero, el abogado viene después. Y lo segundo, hemos tenido que escuchar ayer esa vergonzosa conferencia de prensa del jefe de gabinete, que yo digo, antes de hablar consultó a todos menos al equipo jurídico porque se autoincriminó, no brindó ninguna explicación convincente, pero además de hacer un anuncio berreta como es el de destinar el 10% de no sé qué privatizaciones a la compra de armamento, como si con ese espíritu guerrerista que tiene Milei la gente va a comer. Pero lo segundo es que públicamente volvió a reconocer el gobierno que está decidido a no cumplir con el financiamiento universitario y con la emergencia en discapacidad. Es decir, el gobierno no cumple con 2 leyes emanadas del Parlamento. Nosotros no tenemos por qué cumplir con la reforma laboral. La tenemos que derogar de facto. No hay que cumplirla en los sectores de trabajo. Claro. Bueno, la situación, usted ha tocado, hoy lo hablábamos mañana Silvestre en Radio 10, la situación de las agencias de discapacidad, digamos, y de las entidades que congregan a las personas con discapacidad, es desesperante. Desesperante en este momento, muchas al cierre, dejando gente a la intemperie, porque el gobierno no cumple con esto, ¿no? Bueno, pero hace gastos que después no pueden explicar. Mire, yo creo además, y soy optimista, en que en este momento conviven algunos triunfos institucionales, pero con derrotas sociales del gobierno. Claro. En lo relativo a la reforma laboral, esa mayoría que el gobierno logró conformar dentro del Parlamento, no la logró afuera. 7 de cada 10 argentinas y argentinos no están de acuerdo y rechazan la reforma laboral. Por lo tanto, yo creo que ese es un logro significativo que hemos tenido. Lo segundo es que cuando el gobierno anuncia que quiere recortar un 10% de la planta de recursos humanos, no va a poder por 2 cosas. Primero porque materialmente es imposible. Hoy el Estado está funcionando con un piso mínimo de prestaciones y funciona solo gracias al esfuerzo, a la vocación de servicio, al sacrificio de los trabajadores estatales. Y lo segundo, porque el poder del gobierno está debilitado. Aparece una novedad que me parece que tenemos que resaltar y es que por primera vez la mayoría de las argentinas y argentinos consideran que la responsabilidad por la grave crisis que estamos atravesando en este momento la tiene el gobierno actual. Eso no ocurría antes, se terminaron los historiadores que iban para atrás. Y por otro lado, hay una demostración cabal que tenemos los gobernantes más ineficientes de la historia porque dicen haber ahorrado con el recorte en el Estado, tanto en salarios y en puestos de trabajo, 2.444 millones de dólares, dijo Sturzenegger. ¿Dónde fueron a parar? ¿Quién se beneficia con el supuesto recorte en el Estado? ¿No fueron capaces de construir un metro de asfalto, cambiar la lamparita de un alumbrado escuela, público? O mejorar la salud pública. Están haciendo un desastre. Totalmente. Mire, la corrupción en el Estado, en este momento la corrupción del gobierno no tiene techo. En la Superintendencia de Salud hay un gerente de administración que no puede explicar, que multiplicó desde que asumió Milei por 30 su patrimonio. Me parece a mí que nosotros tenemos que seguir convirtiendo el sufrimiento, convirtiendo los padecimientos que este gobierno nos causa en bronca y organizar la lucha. El mejor homenaje que podemos hacerle a los 30.000 es confrontar con determinación con Milei, derrotarlo a él y derrotar sus políticas. Rodolfo, gracias como siempre. No, nosotros los agradecidos. Un gustazo, por favor. Muchas gracias. Un gustazo. Muy bien, Rodolfo Aguiar, titular de ATE.